Hola, mi nombre es Brenda Yesenia Olalde Vázquez, soy licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Derecho Procesal Constitucional por la misma casa de estudios y actualmente me encuentro realizando el doctorado en Derecho bajo el programa del doctorado interinstitucional en Derecho de las Universidades de la región Centro-Occidente de México, adscrita a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bien, el tema que voy a presentar lo he titulado Principios Constitucionales y la Protección Animal, nuevas consideraciones hacia los demás animales. Y bueno, en este sentido, pues vale la pena señalar que este trabajo surge a través, pues, de un análisis que emana todo este conjunto de transformaciones que se han dado en la región de América Latina respecto a cómo se ha ido considerando lo no humano en el ámbito jurídico y constitucional, lo cual, pues bueno, ha llevado a posicionarse ya como una categoría de protección y tutela. Y es que, bueno, a partir de 2008, con la inclusión y este reconocimiento que se da de derechos para entes no humanos, es decir, el reconocimiento de los derechos fundamentales de la Pachamama o bien la naturaleza en la República del Ecuador, pues abre completamente un nuevo paradigma en la esfera de la jurisdicción constitucional que permite ir pues bueno, emanando una serie de pronunciamientos respecto, pues bueno, a la relación que tiene la especie humana con las demás especies. Y si bien es cierto, también pues es necesario también poner como contexto que pues con mayor frecuencia es posible observar cómo la esfera jurídica, legal y constitucional de América Latina, a través pues bueno de estos diversos precedentes jurisprudenciales, ya se abona la construcción de un nuevo paradigma de consideración jurídica de los demás animales. No obstante, pues vale la pena también señalar que debe observarse con preocupación la ausencia de un ejercicio legislativo e incluso un ejercicio constitucional que reconozca derechos fundamentales para los animales no humanos. Por ello, pues bueno, este trabajo tiene como propósito hacer un análisis no solamente de estos casos paradigmáticos que han fortalecido la idea de de la expansión de las categorías de protección constitucional, puntualmente los casos de Sandra, de Cecilia, Tita, Estrellita, entre otros, sino reconociendo que, bueno, en Latinoamérica se está posicionando a la vanguardia el tema del reconocimiento y la reivindicación de los demás animales, pues bueno, en cuanto al desarrollo de la jurisprudencia e incluso en el desarrollo doctrinal, la protección de los animales no humanos y el reconocimiento de sus derechos, es necesario hacer un análisis de cómo a través de esta mirada y los enfoques que están tomando, es decir, cuáles son las posiciones que están tomando los altos tribunales, en los cuales, pues bueno, cuáles son las determinaciones que están sentando respecto a esta protección. Así pues, esta ponencia analiza algunos de estos pronunciamientos dados en la sede constitucional en los que se ha encontrado como común denominador el establecimiento de directrices de interpretación constitucional ante una exigencia de una protección jurídica de los animales no humanos. Es decir, a través de esta propuesta de trabajo, lo que se ha buscado es estudiar el amparo en revisión 163, diagonal 2018, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, así como la sentencia número 253, 253-20-JH-22 sobre los derechos de la naturaleza y animales como sujetos de derechos. El caso Mona Estrellita de la Corte Constitucional de Ecuador. Cabe advertir también que en este trabajo o en esta ponencia no se ha buscado únicamente hacer un análisis eh, de la sentencia o del precedente, sino que a través de los argumentos emanados por las jurisdicciones constitucionales se busca aportar reflexiones sobre cómo este devenir constitucional pues nos debe o debe incitar en el ámbito jurídico a abrir nuevos escenarios de interpretación sobre la protección animal. Esto con un propósito claro de identificar
¿Cuáles son estos desafíos sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales en Latinoamérica? Esta propuesta entonces pues ha tomado en consideración elementos claves o tópicos de estudio que van desde el análisis de constitución, derechos fundamentales, interés animal, incluso el principio de interpretación. Así pues, la tesis central de esta ponencia o de este trabajo en sí, pues sostiene que los principios de protección animal son plausibles soluciones ante la exigencia de protección jurídica de los animales no humanos. No obstante, pues el desafío lo vamos a analizar más adelante. Y así como ya señalaba que este trabajo ha tomado en consideración dos sentencias muy puntuales en las cuales se ha establecido una serie de articulaciones o de principios constitucionales respecto a cómo ha de interpretarse o cómo ha de protegerse a los demás animales. Y es que en este sentido, la primera sentencia que ya señalaba, es decir, la resolución 163, diagonal 2018 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, pues asienta que la protección del bienestar animal puede justificar una limitación de derechos fundamentales de las personas. ¿Qué significa? Que la protección del bienestar animal se puede plantear como una válida y legítima restricción sobre derechos humanos. Es decir, en este ejercicio de algunas actividades consideradas como derechos humanos y que, bueno, si se da esta colisión entre los intereses humanos y los no humanos, es válido pensar que la protección de este bienestar animal sea un primer paso, pues bueno, que permita tener una válida restricción sobre estos derechos. Y puntualmente, eh, la propia Corte la propia Corte en México, pues establece que cuando se dan esta colisión de derechos, es legítimamente válido y legítimamente viable eh, limitar ciertos derechos, muy puntualmente derechos que son considerados como humanos, como la cultura, la propiedad o la libertad de trabajo. Y es que en sí esta resolución eh, establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece este precedente jurisprudencial en la que esta posibilidad de proteger legítima y constitucionalmente el bienestar animal, limitando derechos fundamentales cuando los animales no humanos sean expuestos a situaciones de crueldad o de maltrato eh, animal, pues es válido limitar estos derechos. Y bueno, evidentemente esto conlleva a recordar que ningún derecho humano es completamente ilimitado. Esto implica, pues, evidentemente, porque bueno, este caso que estudió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, establece en sí, a nivel constitucional, un marco interpretativo sobre esta interpretación de qué va a pasar en la dinámica de una protección de los intereses humanos y la protección evidentemente de los intereses de los demás animales. Y que bueno, en este caso, edifica en sí una serie de elementos argumentativos en favor de la protección de los intereses de los demás animales. En este caso, pues bueno, partiendo de la protección del bienestar animal, puede considerarse como un primer paso interpretativo para lograr una mayor protección y una efectiva, pues sólida interpretación sobre aquello que se interpreta como bienestar animal en favor, pues bueno, evidentemente de encontrar esfuerzos y sinergia, pues que permita combatir prácticas que son consideradas como incompatibles a la luz de esta idea del bienestar animal. Puntualmente, combate de aves e incluso pensar en actividades como la tauromaquia y demás. Es decir, a través de este precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, aunque no restringe derechos humanos, sí establece que sí hay un límite en el ejercicio de la realización de estas actividades y señala muy puntualmente que derivado de esto, cuando la intención sea, en este caso, el tema del bienestar animal, lo considera incluso como un principio constitucional implícito
que forma parte, evidentemente, de una cuestión legítima, legítimamente válida en cuanto a la defensa de los demás animales. Ahora bien, respecto al siguiente caso, es decir, la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, el caso Mona Estrellita, pues este pronunciamiento nos lleva a encontrar una postura también por parte de pues una corte o en sede constitucional en la cual eh, hay un reconocimiento de los animales no humanos como seres sintientes, a diferencia de lo que sucedió en México, que en México no hubo como tal un reconocimiento pleno de derechos, ni se reconoce a los gallos, en este caso, como sujetos de derecho, pero no desconoce que hay una tendencia o un movimiento que está buscando la reivindicación de los animales no humanos. Sin embargo, insisto, el común denominador en estas dos sentencias es que se establecen una serie de principios interpretativos. Y muy puntualmente en esta sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador, pues se establecen dos principios interpretativos en los cuales, pues, o dos principios interpretativos tendientes a la protección animal, en los cuales lo que busca o lo que se establece es que derivado de cuando haya en conflicto esta posible lesión de los derechos de los animales, fija como interpretación sobre este entendimiento de este tipo de prerrogativas la consideración de directrices de un principio interespecie y un principio de interpretación ecológica. El primero, la Corte Constitucional ecuatoriana lo fija o lo traza como una meta para garantizar la protección de los animales con un aterrizaje concreto en las características, procesos, ciclos vitales, estructuras y procesos evolutivos diferenciadores de cada especie. La misma sentencia incluso explica que este principio significa que los animales no pueden ser vistos como subordinados o como herramientas. Y en este caso, sus necesidades y deseos deben de tomarse en consideración, pues bueno, a través de cómo se dan estos casos, en las percepciones y prácticas, a través, pues bueno, dice la Corte Constitucional Ecuatoriana, de regulación y aplicación. En este mismo sentido, la propia Corte establece una idea de un principio de interpretación ecológica, el cual la Corte explica tiene como propósito establecer una ruta de respeto en las interacciones biológicas que existen entre las especies y también entre las poblaciones e individuos de cada especie. Es decir, estos principios, el principio de interpretación ecológica, se proyecta como una directriz que implica que cada individuo animal se analice con base en los niveles de organización ecológica, como parte de una población, una comunidad, e incluso como un ecosistema. Entonces, si bien es cierto, son principios que tienen una perspectiva o que carecen de un enfoque, en este caso, pues tendiente a la liberación de los demás animales, se constituyen en sí como un primer paso para lograr una idea o una protección especial para los demás animales o una protección especial para los animales no humanos, que en este caso debe servir o debe considerarse como como una primera base que permita considerar o acercar, en este caso, a los demás animales a pues esta idea de un primer paso para el reconocimiento de sus derechos, ya en una escala obviamente constitucional, en la cual, pues bueno, partiendo desde esta idea de no sufrir, de su derecho fundamental a la libertad, a la integridad física, emocional y mental, entre otros, pues bueno, lo que se busca en sí es salvaguardar esos intereses de los demás animales. Es decir, estos principios constitucionales y la protección animal considerada como parte de una directriz interpretativa emanada en sede constitucional, pues debe ser motor en sí para ir trasladando esta idea o transformando esta categoría de los demás animales como bienes o cosas, y también transitar desde esta idea de un reconocimiento de los animales como seres sintientes dentro de un catálogo normativo a lograr un efectivo reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de los demás animales.
Ciertamente, el desafío en Latinoamérica, con esto podemos ir sentando, que más allá de lograr una idea de una declaración que no tenga una práctica o que no sea justiciable o exigible dentro de un documento legal o constitucional, la idea es en sí que el Estado y que las diversas disposiciones legales y constitucionales permitan hacer una efectiva protección de los intereses animales. Esto, pues, evidentemente, en el cual, pues, a través de esta primera idea, de este primer paso, de un reconocimiento, de un principio interpretativo tendiente hacia la protección de los animales no humanos, debe llevar consecuentemente a la reconfiguración del estatus jurídico de ellos. Es decir, pues evidentemente transitar una idea de la descosificación. Asimismo, reconocer a los animales no humanos como parte de la comunidad jurídica y que bueno, si bien es cierto, estos principios que hoy por hoy han sido ya establecidos, que son precedente, insisto, dentro del ámbito argumentativo, constitucional, de la interpretación de la consideración de los demás animales, pues lo lógico, lo consecuente es ir planteando la posibilidad ya de la erradicación de prácticas que no son compatibles con esta protección de los intereses animales y evidentemente de sus derechos. Luego entonces, el desafío constitucional en Latinoamérica es lograr un reconocimiento de los derechos fundamentales de los demás animales. En este sentido, pues evidentemente ya para concluir con mi presentación, pues vale la pena volver a insistir en que los principios de protección animal son evidentemente plausibles soluciones ante la exigencia de la protección jurídica de los demás animales. No obstante, este desafío constitucional en Latinoamérica es que estos principios se encuentren cobijados también por las constituciones latinoamericanas en este caso y que se reconozca en este nivel constitucional los derechos fundamentales de los demás animales. Y bueno, sin más, pues muchísimas gracias.